Bienvenidas amigas y amigos a un nuevo capítulo de 10 fotos, 10 historias. Seguimos avanzando en este tercer ciclo donde ya hemos entrevistado a más de 20 fotógrafos y por lo menos tenemos 14 confirmados más para el ciclo que se viene. O sea, vamos a estar esta semana y la próxima al menos acompañándolos diariamente a las 8 de la tarde Chile con un capítulo nuevo. Como decía en el capítulo inicial, nos quisimos hacer cargo de varias cosas que habían quedado pendientes en los ciclos anteriores. La primera es que tenemos fotografía submarina, que fue el capítulo de ayer, y volvemos a hablar un poco de fotografía submarina o subacuática. En realidad creo que el concepto más correcto es ese, subacuática, la próxima semana, con otro entrevistado. Y también queríamos darle un poquito más de protagonismo a las voces femeninas, porque es cierto que en los capítulos anteriores habíamos tenido poca presencia femenina, no porque no quisiéramos, sino que por distintas razones no se fue dando, y esta vez hemos querido darle un poquito más de preponderancia a esta mirada. Y en esa línea, hoy día partimos conversando con Andel Polman, que ya la voy a presentar, fotógrafa chilena especializada en paisaje, bastante reconocida, no creo que necesite muchas presentaciones más. Eh, Así que sin alargarme demasiado, le doy la bienvenida a Andel. ¿Cómo estás, Andel? Hola Paulo, muy bien, gracias. Un gusto estar acá. Bueno, gracias a ti por sumarte y acompañarnos un poco con tu foto y tu historia. Espero que pasemos un buen ratito aquí juntos conversando. Andel, yo siempre parto estos capítulos con dos preguntas. La primera, más que una pregunta, es un poco una invitación. Cuéntale un poco a la gente quién es Andel Polman, fotógrafa. ¿A qué tipo de fotografía se dedica? ¿Cuántos años lleva en esto? En Chile te conocemos, pero de otras partes de Latinoamérica esto puede ser interesante también que te conozcan. Em, en realidad estoy conectada con la fotografía desde que tenía unos 10 años, que ahí ya podía pasarme una hora completa en el piso fotografiando aves, me encantaba. Obviamente no tenía un buen equipo, pero ya podía estar horas en eso y desde siempre me gustaba observar muchísimo la naturaleza. Em, Quedarme, salir sola, recorrer los bosques, muy pequeña ya. Entonces, de alguna manera, bueno, soy diseñadora, estudié diseño y ahí por primera vez tuve una cámara mejor para el ramo de fotografía y ahí se me Ujú. abrió un mundo. Y ahí ya empecé a salir con trípode, y empecé a hacer, bueno, era fotografía análoga todavía, empecé a hacer exposiciones múltiples y me encantaba todo el tema. ¿De qué año estamos hablando más o menos de esto? Uf, em, como del año 90 más o menos, yo creo. Vale. Y yo pintaba, es decir, pinto desde que estaba en el colegio, y como pintaba me gustaba fotografiar para poder pintar, es decir, en el fondo Ok. hacía las fotos para los cuadros, y eso también me sirvió mucho. Después vino todo un periodo de dedicarme a ser mamá y combinado con mi trabajo de diseñadora. Y cuando mis hijas, tengo 4 hijas, cuando mis hijas ya estuvieron más, empezaron como a desapegarse un poco, Ujú. yo sentí que necesitaba volver a la naturaleza, que necesitaba unir el tema de la naturaleza y dedicarme más a la fotografía de naturaleza propiamente tal, porque para mí era una necesidad estar en la naturaleza. Así que dejé mi trabajo de diseñadora y empecé a publicar fotos en Fotonaturaleza, un sitio chileno muy, muy bonito. Eh, y ahí me llegó la primera oferta de trabajar como profesora de fotografía paisaje. Y, y ahí al poco tiempo, bueno, yo les dije que en realidad yo estaba aprendiendo todavía, que sentía que me faltaba. Y un tiempo después vino otra oferta para hacer lo mismo. Y ahí la acepté porque no sabía si iba a haber una tercera oferta, así que acepté con mucho gusto, pero les pedí un tiempo para prepararme bien y desde el año 2014 estoy enseñando fotografía paisaje y estoy guiando viajes fotográficos, incluía una experiencia de trabajar en Antártica también, así que
estoy feliz en lo que hago en realidad. Buenísimo. Déjame solo apuntar ahí que para quienes aún no conocen fotonaturaleza.cl, el domingo pasado tuvimos una entrevista al fundador, a Jerko Buskovich, uno de los fundadores, donde nos contó un poco la historia de fotonaturaleza, así que les voy a dejar en el link al capítulo si alguien quiere después revivirlo aquí en la descripción del programa. Y Andel, la segunda pregunta es si fue, yo sé que me vaya a responder acá porque ya lo intuyo, pero si fue difícil elegir las 10 fotos. ¿Y cuál fue un poco el criterio que usaste para elegir? Bueno, fue divertido porque ayer en un 2x3 tenía mi listado de 10 fotos y dije, qué maravilla, fue fácil. Y a medida que pasaban las horas en la tarde, me di cuenta que cada vez tenía ganas de considerar otra fotografía y otra fotografía. Así que al final fue muy difícil. Terrible. ¿Hay algún criterio especial que usaste para la selección final? Sí, sí. Justamente por eso que cambié bastante, porque decidí usar las fotografías con las que tengo una conexión emocional fuerte, por alguna razón, digamos. Eh, Vale, perfecto. y en general también donde viví experiencias que pasan a ser parte de mí, experiencias maravillosas, digamos. Bien, Buenísimo. ¿Te parece que vayamos a empezar a revivir la foto y la historia? me parece. Ok, aquí estamos entonces. Primera foto y primera historia. Cuéntanos un poquitito sobre esta imagen. Bueno, esto es en Chaxa, en San Pedro de Atacama. Esto es en la época donde yo estaba, donde yo todavía sentía que estaba desarrollándome por completo en esto de la fotografía de naturaleza y paisaje. Y tuvimos la suerte, fue un viaje fotográfico, y tuvimos la suerte enorme de tener este atardecer tan maravilloso. Y en realidad es una foto a la que le tengo cariño porque siento que es de esa etapa en que yo empezaba a publicar mis fotos, más bien. Y, y bueno, los flamencos también, me gustan mucho las aves, entonces igual de Ujú. alguna manera me encantó. Estuve esperando que los flamencos se colocaran ahí, digamos, porque venían caminando desde la izquierda, entonces me quedé esperando hasta que encontré que quedaban bien ahí en el encuadre. Vale, esto es, ¿estamos hablando de fotografía digital ya o viene del análogo? No, esto es digital, esto es hace no mucho, de haber sido hace unos, porque en el fondo las fotografías de antes yo nunca las publiqué. Vale, Esto puede haber sido hace 8 años o 10 años por ahí, no más que eso. 8 años, yo creo. vale, perfecto. Entonces seguramente, bueno, has visto, me has contado algunos capítulos. Una de las cosas que tratamos de darle harta énfasis es un poco la composición o las sensaciones que se quieren transmitir, ir un poco más allá de ISO, velocidad y diafragma, porque ya a veces se sabe mucho de eso y hay poca información sobre esto. Entonces, déjame hacer algunos apuntes y tú me dirás si estás de acuerdo o no y a ver si a la gente también le hacen sentido. Em, Bueno, creo que lo primero es evidente, digamos, lo primero que tenemos importante, creo yo que es la potencia de ese color de cielo que se refleja en el suelo también, y eso ya le da una atmósfera bastante particular, bastante bonita. Y mm, son dos o tres cosas de este elemento que creo que es como el elemento importante, el segundo elemento importante de la imagen es primero la ubicación, que me parece que es bastante adecuada ahí. Hay una distancia más o menos parecida desde los bordes hacia los flamencos. Segundo, no se están sobreponiendo, o sea, hay una separación para poder distinguir lo que son dos formas distintas. Y la tercera es que están en una misma posición, o una misma actitud. Los dos están agachados como que se repite un poco el patrón. No sé si compartes conmigo eso. No, excelente, me encantó. Y lo otro es que
estos elementos generalmente cuando son pequeños en el encuadre ayudan mucho a transmitir la sensación de escala, ¿cierto? Sí, Porque nosotros no sabemos de qué tamaño es este paisaje, este lugar, pero cuando vemos una referencia ahí nos da un poco la dimensión de todo el espacio que estamos abarcando. sí. Ujú. Y eso, no sé si comparte más o menos lo que voy viendo. Sí, a mí me encanta, es decir, me conmueve mucho la inmensidad del paisaje. Entonces, en realidad, notaba que en la selección como que tendía a buscar esos paisajes muy, muy, muy inmensos, grandes, que son como característicos de algunas partes de Chile, digamos. Vale, y en el fondo te ayuda un poco a dar la dimensión a esta escala pequeñita, ¿cierto? Ujú, sí. Ok, ¿algún apunte que se me escape o alguna cosa más que nos quieras compartir sobre esta imagen, Ander? ¿O empezamos a avanzar? No, sigamos con la próxima. Vale. Uy, ahí sí. Ok, segunda foto, segunda historia. Bueno, esta es Antártica, es Silver Cove. Antártica era mi sueño y yo llevaba, es decir, ya un tiempo largo queriendo ir a Antártica y había investigado cuánto costaba viajar para allá y Ujú. había visto que era imposible para ir y fue todo un año que soñé en forma muy intensa ir a Antártica y ese mismo año me llegaron 3 ofertas para ir a trabajar en Antártica Wow. y fue impresionante, fue como mágico. Y la que acepté me llegó justo el día después que falleció mi papá, entonces fue como simbólico, fue como un regalo de él para mí. Ujú. Y entonces se dio esta oportunidad de estar, digamos, la oferta que acepté era por 18 días, pero al final no pudimos irnos porque se cerró el cielo durante varios días, así que en total estuve más días. Fue un regalo, fue algo increíble en realidad. O sea, llegaste a Antártida, ibas por 18 días y no pudiste volver. Claro, entonces el viaje se alargó. Yo trabajé para un crucero, que también lo nombró Rodrigo Moraga, porque Ujú. es la misma empresa, y en el fondo se alargó 5 días más el viaje, el último viaje. Así que feliz, yo feliz. Oye, déjame preguntar, porque creo que he hablado con Rodrigo, he hablado con Jean Paul de la ARPE Sí, y he también. hablado también con Darío Podestá, que es un fotógrafo argentino que también estuvo en la Antártida. ¿Qué se siente cuando llegas a un lugar así? Yo creo que es un sueño que tenemos muchos, ¿no? Sí, lo que pasa es que los que tenemos la conexión tan profunda con la naturaleza, nos conmueve especialmente porque en Antártica la naturaleza no le teme al hombre. Y tú tienes la posibilidad de caminar entre esta naturaleza que sabe que tú no le vas a hacer daño. Y eso es tremendamente impresionante y emocionante. Eh, Sientes que de alguna manera puedes conectar con toda esta vida silvestre. Y además a mí me lleva mucho el agua en todas sus formas, el Ujú. agua, el hielo. Cuando era pequeña, una vez estuve mucho tiempo bajo el agua, casi me ahogué, y hice una conexión especial con el agua porque nunca me faltó aire y en vez de tenerle miedo me pasó lo contrario. Entonces, este viaje empezó con el cruce del Drake en una tormenta brutal, brutal, y estaban todos los pasajeros guardados y yo era la única loca arriba de la cubierta, alucinada, viendo esta masa de agua moviéndose y el barco inclinándose de un lado para otro. Y era increíble, era muy, muy lindo. Y toda la escala también, justamente, ¿no? Lo grande de todo, las montañas, los glaciares. Es decir, es precioso, como tú lo veas, es espectacular. Es un continente increíble, realmente. Bueno, yo espero algún día por ahí que se me dé la posibilidad, aunque me da la sensación a mí que
una barrera importante puede ser el tema del idioma. O sea, creo que manejando inglés quizás se te abren bastante más las puertas que no manejándolo, ¿no? Sí, el idioma es importante porque en realidad lo que más hablas es inglés. De todas maneras, a mí me sirvió también saber alemán, pero, pero sí, es importante. Vale, es una tarea que me va a quedar pendiente porque es poquito lo que sé todavía de inglés. Ay, ¿sabes qué, Paulo? Que este Dime, verano tuve la oportunidad de regresar, ¿ya? porque se dio en forma mágica que, de nuevo, por el COVID, Ujú. renunciaron muchas personas, es decir, en el fondo ya no podían autorizar a los de China a viajar. Entonces nos ofrecieron a los que habíamos trabajado alguna vez en esta empresa, nos ofrecieron tarifas especiales muy rebajadas para llenar los cupos que se liberaron y tuvimos la oportunidad de regresar. Así Oh. que fue increíble. ¿Y esta foto es del viaje anterior o del No, esta nuevo es viaje? del 2015 y las fotos nuevas en el fondo no las incluí ahora. Vale, vale, perfecto. Bueno, esto ya lo he comentado, pero me pasa que me empiezo a ir por la rama, empezamos a hablar de cualquier cosa y se me olvidan se me olvidan las fotos, pero bueno, el de este programa se trata un poco de eso también, no solamente de ver fotos, sino que conocer la mitad que hay detrás. Eh, Trabajas normalmente por las fotografías que te conozco, normalmente tiendes más al angular, ¿cierto? Sí, sí. En el fondo ahora, hoy en día, estoy haciendo mucha fotografía con tele, muchos recortes de paisajes, pero las fotos que te traje acá todavía son como de la etapa anterior. En el fondo hay Vale, más imágenes amplias, más que nada. Y esta imagen la elegí porque a mí me fascina el silencio. Y en este lugar, Antártica es como un lugar donde el silencio adquiere otra dimensión, porque de verdad no escuchamos nada más que el golpeteo suave de los cristales de hielo que están a todo tu alrededor, y eso es impresionante también. y el crujir del hielo me imagino que debe escucharse. Son más los golpes de Ya, cada trozo de hielo contra otros trozos de hielo en realidad. vale, vale. Bueno, ya para volver un poco a la imagen, a mí personalmente me gusta, y tú me interpretarás si es un poco lo que buscabas, que se genera como una especie de recorrido visual que te hace como esta curvita y te lleva un poco a esta punta de acá. No sé si es un poco así lo que querías lograr. Bueno, esta foto está tomada desde un Zodiac y traté de ponerme más a nivel del agua posible para alcanzar a reflejar un poco de ese cerro que ves ahí atrás. Ujú. Ah, sí, Y, correcto. y en el fondo me gustó especialmente por ese claro que se generaba, para que no fuera todo el hielo parejo, digamos. Vale, entonces, claro, tenemos esta, esto que rompe un poco el patrón, porque si no quizás podría ser mucha saturación Demasiado, sí, de este elemento. sí. Y además que y lo bueno es que está en calma, entonces ayuda a reflejar este elemento acá, entonces te completa bien la imagen, creo yo. Y lo otro que creo que es bastante característico de tu trabajo es estos cielos como con estos viñeteos bien intensos para cerrar un poco el encuadre, ¿cierto? Para focalizar la vista en la otra parte. Sí, yo vivo el paisaje en forma muy intensa. Me pasa como que las emociones me hacen ver el paisaje de una forma así, como intensa. Entonces, como que necesito ese dramatismo en los cielos. Y por eso me encantan especialmente los cielos que son más tempestuosos, así como este que estaba bien oscuro. De hecho, se puso a nevar después. Ah, vale, perfecto. ¿Te queda algún apunte sobre esta imagen, Andel? ¿No? O vamos, dime. ¿No? ¿No? Vale, vamos avanzando entonces. Ok, seguimos la nieve, pero no tan lejos. Bueno, esta imagen, en el fondo, hay imágenes con las que tenemos un vínculo emocional más fuerte por la experiencia que vivimos
para captar esa imagen. Ujú. Este fue un viaje que yo hice sola al sur, unos años atrás. Tomé el auto y me fui por unos 10 días en invierno. Entonces iba parando en casas de amistades, iba como variando, y llegué a Victoria, donde un primo, y este primo estaba como un poco se sentía solo, ¿Ya? y, y me dio pena y le ofrecí si me quería acompañar a fotografiar. Entonces por dentro yo pensaba, quizás qué problema me estoy metiendo, porque yo soy de esas personas que puede estar todo el día fotografiando sin parar. Y, y bueno, pero me dio pena y resultó ser quizás el mejor compañero de fotografía que he tenido en toda mi vida, porque tenía esta cualidad de disfrutar la naturaleza igual que yo, tenía esta sed de aventura igual de fuerte que la mía, de ver de vivir realmente aventuras intensas. Entonces este fue el primer día que salimos juntos, que nos tocó una tormenta de nieve en Tolhuaca, y nos encontramos con los guardaparques, y los guardaparques nos dijeron que ni se nos ocurriera seguir porque no había camino, y que lo más sensato era regresar. Ujú. Y entonces les dijimos, sí, sí, vamos a regresar, nos despedimos y todo, y cuando llegamos al camino, mi primo me mira y me dice, vamos, y yo estaba pero tan feliz porque era lo que yo quería hacer también. Así que subimos hacia lo alto, y era una tormenta tan feroz, tan impresionante, que apenas veíamos, fuimos por suerte en una camioneta que tenía neumáticos nuevos, entonces nos permitía ir empujando la nieve y agarrarse con el dibujo de los neumáticos. Ujú. Y esta fotografía, la única forma de tomarla fue preparar el equipo de adentro del auto, preparar todos los parámetros adentro del auto, medir la luz adentro del auto. Escogí el lente macro porque necesitaba un muy buen parasol por la Ujú. tormenta para evitar que los copos de nieve llegaran al cristal, al lente. Y cuando tenía todo listo, eh, abrí la puerta, me asomé por la puerta, hice una ráfaga y volví a meterme llena de nieve, todo lleno de nieve, así brutal. Y entre esas fotos salió esta, y me encantó, porque como era una velocidad corta, quedaron todos Ujú. los trazos de los copos de nieve. Y como usé un lente macro, la definición era increíble. Esta imagen la amplié muchísimo para una exposición y quedó muy bonito el dibujo de los copos de nieve. Vale, buenísimo. Hay algo por ahí que dicen que, o yo digo por lo menos en los talleres de fotografía que hago, que eh, no hay peor clima que el buen clima para un fotógrafo. Sí, toda ¿No? la razón, totalmente de acuerdo. Esos días soleados que no hay ni una nube, como que no dan ni ganas de hacer fotografía. Y es muy curioso porque empezamos a ver la vida absolutamente distinta a como la ve la gente común y corriente, o la gente tradicionalmente, ¿no? Sí, qué bueno que sientas eso también. Yo lo que siento es que cuando estamos en condiciones tan extremas como estas, tenemos todos los sentidos despiertos. Estamos con toda la capacidad de percibir todo lo que pasa a nuestro alrededor, y yo siento que por eso podemos tomar mejores fotografías, justamente. Sí, porque bueno, son situaciones igual a las que no estamos normalmente expuestos, creo yo, entonces de alguna manera te obliga, primero quizás incluso por supervivencia, estar muy Sí, despierto para reaccionar, y también como necesitas concentrarte mucho en el momento, dejas de lado quizás otros pensamientos, otras cosas, y eso de todas maneras yo creo que puede ayudar a que tengamos una conexión más profunda con el paisaje. sí, de todas maneras. Bueno, a mí me gusta mucho no tengo lamentablemente la posibilidad de ver muchos estos paisajes, porque bueno, en mi tierra no hay primero árboles o muy pocos árboles, y la posibilidad de que un árbol se encuentre con la nieve ya son absolutamente eh,
imposibles, porque lo poco que tenemos de árbol está más hacia la costa y nosotros nos empieza a nevar generalmente sobre los 3.500 metros de altitud y ahí prácticamente no hay vida o hay montes muy bajos. Entonces cada vez que veo estas imágenes donde se juntan los árboles de la nieve, a mí me encantan, porque la nieve aparte que te ayuda mucho a, creo yo, a simplificar el paisaje, Sí, eso es lo que por- más me gusta, sí. Sí, porque aquí seguramente sin nieve es un montón de árboles que darle un orden a esto debe ser súper complejo, sí, pero esta como la neblina que también cumple un poco la misma función, o la nieve ayudan a limpiar y tenemos un elemento principal que está clarísimo, creo yo, que este árbol de acá, ¿no? Con esas ramificaciones y que tiene ese tono un poquito más negro que hace que te llama inmediatamente la atención. Y bueno, lo otro es que tenemos este caminito, el que está en primer plano acá, que lo voy marcando ahí, que te ayuda un poco también a direccionar la atención o la mirada hasta ese punto. Em, y bueno, eso, son imágenes que a mí me dejan mucho la sensación muy oníricas, muy pictóricas, muy, no sé. De hecho, he probado, tú variando la velocidad, tú lo mencionabas, uno puede lograr que el copo de nieve sea más largo, más cortito, y puede generar distintos efectos. Eh, Hablé con Francisco Negroni ¿ya? en alguno de los capítulos y la nieve en otoño, por ejemplo, tiene alguna imagen presentó al final que le daba esta sensación como de puntillismo, Sí, de que eran como puntos de colores y le daba una sensación muy pictórica que me gustaba mucho. sí. Y, y eso, me alargo mucho yo, ¿no? No sé, cuéntanos un poco más No, tú. no, fantástico. Y justamente este viaje yo lo usé como un scouting para el primer viaje de invierno que yo guié, que iba a llevar un grupo. Entonces yo quería ver todas las localidades en invierno para ver bien qué problemas podíamos tener, qué cosas eran importantes, qué lugares eran más espectaculares, a dónde se podía acceder y a dónde no. Entonces en realidad fue como una primera investigación de estos parajes en invierno. Vale, perfecto. Y ahora me encanta llevar gente a fotografiar en invierno porque primero le tienen como un temor. Me acuerdo en dos de los grupos que llevé después, el día que llegaron había tormenta de nieve intensa también y miraban como asustados hacia afuera y me decían, Andrés, de verdad, tenemos que salir a eso. Y yo les había explicado bien cómo equiparse y todo, cómo vestirse, y al final estaban pero fascinados y lograron unas tomas increíbles. Muy lindo. Buenísimo. Nos sirve como un llamado entonces también a explorar, sobre todo a la gente que está recién partiendo, cuando aparece la niebla o se viene el mal clima o empieza a llover. Generalmente somos demasiado cuidadosos a veces con la cámara, creo yo, y de repente con lluvia, una imagen con lluvia, con nieve, tiene esa cosa de irrepetible, de Sí, momento que no vas a volver o que va a ser difícil que alguien vuelva a hacer la misma imagen porque se requieren ciertas condiciones que no se dan siempre. claro, exacto. Yo le digo que tiene valor de momento. Sí, Absolutamente. Le sí, da ese valor de momento especial que, que, como decíamos, en el fondo no es que vaya una persona mañana y se pare acá y haga la misma foto, porque no, si no está nevando ya no se puede conseguir lo mismo. claro, sí, cierto. Y eso es lo lindo, que el paisaje está todo el tiempo cambiando, ¿no? Eso es Sí, como bien, bien increíble. absolutamente. Andel, ¿algún apunte más sobre esto? Vamos avanzando. No, está bien. Sí, sigamos nomás. Ok. Nos fuimos un poquito de fauna ahora. Bueno, tenía hartas de fauna y al final saqué las de fauna casi todas porque pensé que en realidad era quizás mejor mostrar los paisajes, pero en esta situación, bueno, me encantan las aves, ya lo dije, me encanta el agua, entonces aquí se combinaban los dos elementos, eh, y este es el río Cautín, en Araucanía, Ujú. y, y es una maravilla ya poder tener una pareja de patos cortacorrientes, ya con una pareja uno está feliz.
Y aquí estaban 4 y eran, es decir, se notaba que eran los padres y los hijos. Entonces era un regalo verlos a los 4 juntos y, y en este caso intencionalmente bajé la velocidad porque quería registrar el movimiento del agua. Ujú. Y tuve que hacer muchas tomas porque siempre se paraba un pato delante del otro, se movía un pato, siempre no quedaba bien hasta que logré esta toma donde los 4 estaban, porque se movían muchísimo, como había 2 que eran jóvenes, esos eran muy inquietos. Y aquí por lo menos logré que los 4 estuvieran justamente separados, así que ahí me quedé tranquila y me fui. Vale. Contémosle un poco a la gente, yo de aves me entiendo un poquito en realidad. Me imagino que los colores, el plumaje son los que te da la información de cuáles son los adultos y cuáles son los jóvenes. Pero, ¿cuál en este caso los adultos, cuáles son y cuáles son los juveniles? Mira, yo no sé distinguirlo tampoco. Yo en el Ah, lugar ya. lo distinguía más por cómo se movían, Vale, vale, pero lo que vale, sí vale, se nota claramente acá es que son 2 hembras a la izquierda y 2 machos a la derecha, vale, porque vale, los machos por detrás tienen blanco y negro y las hembras tienen este pecho color ladrillo característico. vale. Ese es un buen apunte. Entonces ahí tenemos las hembras con este color bien llamativo como cobre, ¿sí? Y estos, los machos aquí con ese toquecito. Vale. Bueno, yo creo que tú ya mencionaste casi todo lo importante, al menos que yo podría señalar en términos compositivos, que es justamente cuidar las distancias entre los animales, porque si uno se sobrepone a otro, ya la imagen va perdiendo un poquito de impacto visual, la forma no se hace como tan clara. Lo otro es que, claro, mientras más elementos sumamos, más interesante se puede volver. No son dos, sino que son cuatro, y eso también le da un toque interesante, creo yo. De ahí sumamos el dinamismo del agua, que me imagino que debe ser una velocidad no tan lenta tampoco, sino que No, no es tan lenta. Está, espera, igual me lo anoté. Un cuarto de segundo. un cuarto de segundo, vale. Porque si nos pasamos tenemos dos riesgos. Primero, que Sí. el agua se aplane, entonces se pierde un poco esta sensación de corriente. Y segundo, que mientras más lento, más se mueven los animales, entonces corre el riesgo ahí también de que salgamos hoyo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y nosotros que somos de la zona central, parece, en mi caso, entonces justamente nos encanta esto de ver un río correntoso como el río Cautín. Entonces yo quería mostrar cuánta agua y con qué fuerza corre ahí. Eso también me interesaba mucho, captarlo. Sí, ¿sabes qué me gusta también mucho de esta imagen? Es que al ser el río tan acromático, no es prácticamente blanco y negro el río. O sea, si Sí, tú sacas los elementos, no, uno dudaría, pero no. Hace que este color, los colores resalten muchísimo más, entonces como que la vista se va directamente acá. Eso obviamente no es que quizás no es que lo piense, porque el río quizás estaba así ese día y es lo que te tocó, pero creo que también le suma un puntito a la imagen. No sé si lo comparte. sí, me llamaba la atención cómo se veía diferente incluso. Pues parecía casi recortado, así, que llamaba mucho la atención, sí. Y bueno, entonces eso, y para la gente quizás que no todavía no se maneja también en estas cosas, marcar un poco que cuando remarcar lo que ya decíamos, que a velocidades lentas logras el movimiento del agua, pero se te pueden mover los animales también. Pero cuando logras una imagen a velocidad lenta que está mezclando en el fondo congelado y cosas de movimiento, ya tiene un doble valor, ¿cierto? Sí, hay que tener un poco de suerte ahí y disparar seguido nomás. Sí, claro. Sí, claro. Hay que hacer varias pruebas porque uno nunca sabe, en el fondo no. Lo he conversado, no me acuerdo con quién, ya he hecho tantas entrevistas que se me olvida, pero eh, que claro, esto no es un estudio. Aquí uno no puede decirle al patito, tú ponete acá, la naturaleza, nos encontramos con lo que nos encontramos y resolvemos dentro de lo posible. No somos pintores que en la pintura uno puede acomodar las cosas en su lugar, lo que sea más cómodo. A nosotros de repente hay un elemento que no nos va a gustar que esté ahí, pero
o lo borras con Photoshop o no lo metes dentro del encuadre, pero no tenéis más opciones, ¿no? Sí. Ok. ¿Algún apunte más, Handel? ¿O seguimos avanzando? ¿No? Sigamos, sí. Ok. Esta es como una imagen media clásica todavía, ¿no? Sí, sí. Aquí también tengo una conexión emocional especial. Bueno, yo nací en Temuco, nací en zonas de Araucaria. Ujú. Yo cuando era niña, muy pequeña, esquiaba entre Araucarias. Me pasaba el invierno ahí en el volcán Yaima esquiando. Entonces para mí las Araucarias son muy familiares. Y tuve la suerte, cuando yo publicaba mis paisajes en Fotonaturaleza, me contactó Juan Carlos Guieda, y yo no lo conocía, y me dijo que él creía que Carlos Guevara y yo teníamos en común esto del paisaje y de la flora, Ujú. que tenía ganas de que hiciéramos los tres un viaje a Nahuel Buta para dedicarnos a fotografiar las orquídeas nativas que florecían en ese mes y los paisajes. Y fue muy bonito porque fuimos los tres sin conocer, ¿no? Es decir, fue como... Y al final nos dimos cuenta que no solo teníamos tan en común el tema del paisaje y de la flora, sino que además éramos como, yo encuentro que teníamos similitudes en la forma de ser. Ujú. Entonces, ellos dos, por suerte, a- aguantaban los tiempos que yo me tomaba en tomar una foto, que eso para uno es un regalo porque es lo que más cuesta, digamos, que la gente entienda cuánto tiempo necesitas dedicarle y todo. Y al final pasamos 4 días fotografiando muchísimo, desde el amanecer hasta el atardecer, y siempre teniendo la esperanza. Juan Carlos había visto que el último día podíamos tener un amanecer más interesante, Ujú. así que los días anteriores más que nada practicamos desde qué hora era bueno estar ahí y todo. Y esto justamente, este día nos levantamos a las 5:20 de la mañana, llegamos a las 5:40 al lugar donde queríamos fotografiar. Ahí tuvimos que caminar 1 kilómetro para llegar hasta acá. En realidad íbamos a fotografiar la Piedra del Águila, que está al otro lado, Vale. pero había un ritual, y gritaban y era muy extraño, entonces preferimos no acercarnos al ritual porque nos llamaba la atención. Y gracias a eso nos asomamos con la vista hacia la cordillera, y justo cuando iba a empezar a salir el sol, se cruzó esta nube impresionante, y estábamos los tres repartidos por el paisaje, pero Juan Carlos gritaba de emoción, y los tres estábamos fascinados. Entonces lo bonito fue que el amanecer era tan lindo que los tres logramos tomas muy, muy bonitas del lugar. Sí, fue un Vale. regalo. Sí, no, precioso. Yo tenía la duda si era amanecer o atardecer, pero ahora queda claro que era amanecer. Eh, a ver, son imágenes. Estas son imágenes bastante potentes, creo yo. Que primero tiene, quizás el primer valor que se me ocurre destacar es que cuando tú tienes un gran angular, y siempre pensando un poco en la gente que quizás ve estos capítulos porque quiere aprender, una de las complejidades es meter muchos elementos dentro del encuadre y que esos elementos se vean armónicos, porque uno Sí, tiene la tendencia a meter todo lo que encuentra con un angular y a veces las imágenes carecen de impacto. El lugar puede ser muy bonito, pero la imagen tú la ves y como que es tan confusa porque tiene tanto elemento que no sabes muy bien por dónde va la cosa. Entonces, creo que un primer valor en esta imagen, aprovechando eso, es para recalcar que aquí sí siento que hay un orden, pese a que hay muchos elementos, hay un orden que hace que la imagen sea bastante equilibrada, donde a mí particularmente me pesan mucho, primero, este elemento que lo encuentro muy potente, este árbol centrado, ¿cierto? Con el sol detrás, que está justo, o no sé si justo, pero muy cerca por lo menos del centro de la imagen, entonces hace que sea muy equilibrado ahí. Y
después tenemos este llamado de luz precioso que es el que está cubriendo todo el cielo. Y a mí ya, y estas son cosas más subjetivas, pero me gusta mucho la fuerza de este elemento, que creo que sí. compensa muy bien a la derecha, y me gusta mucho como este vacío, que siento que también ayuda a equilibrar mucho la imagen. Quizás ahí ya me estoy yendo un poco más a una especulación, pero por lo menos así la siento en una primera vez. No, No sé cómo lo ves tú. muy bien, excelente. Sí, ¿Sí? ¿Te sí, hace sentido? sí, totalmente. Y yo creo que también recalcar ya. Lo bueno es que cuando las imágenes te atrapan, eh, tú primero ves algunas cosas. Los primeros elementos que ves son las cosas más evidentes, pero cuando te atrapan, ya te quedas un ratito más viendo la imagen y empiezas a ver segundos detalles, terceros detalles o cosas que a la primera vista no se ven. Y claro, el ambientazo que tiene todo este sector de esa neblina levantándose, eh, creo que le da también mucha fuerza a la imagen. No sé Sí, si lo vas siempre, compartiendo. siempre me hizo mucho sentido. Juan Carlos Ogueda planteaba la importancia de estar en el lugar indicado, en el momento indicado, y este amanecer fue justamente el mejor ejemplo de eso, ¿no es cierto? Que en el fondo requería un esfuerzo, levantarse a las 5:20 y estar ya a las 6 de la mañana fotografiando, era toda una secuencia de cosas que tenían que resultar para que se diera esto, ¿no es cierto? Sí, Eh, claro. Así que sí. Y en el fondo yo siempre trato de alguna manera de equilibrar los elementos en la imagen, pero es algo más intuitivo en realidad. En esta época especialmente era muy intuitivo todavía. Sí, pero no, no, ya de nuevo, mi memoria, no sé con qué lo hablé de nuevo también lo mismo, pero yo le decía un poco que mi sensación es que hace ciertas cosas intuitivas, pero igual tiene una formación que quizás no es evidente. Es decir, yo tenía un papá que era pintor, por ejemplo, había libros de arte en mi casa y yo los miraba desde niño y eso te Eso va es formando. clave, sí, eso es clave justamente. Entonces uno piensa que no, en realidad lo hace pero sin haber estudiado, pero tiene una cultura visual que es inconsciente, pero que de Sí, alguna manera te va quedando y se va reflejando en tus decisiones. No sé si sí, lo ves sí. así. Sí, justo, yo siento que todos los años que yo hacía esas fotos para pintarlas, justamente me sirvieron muchísimo para desarrollar las composiciones. Pero, y mira, eh, deja marcar una última cosa que también mi sensación es que al final lo que tenemos son cuatro líneas y como que todas las líneas te van llevando a este punto central. Las nubes y todo como que te permiten entrar y se va cerrando en ese punto. Qué loco que lo veas, porque tengo muchos paisajes que tienen estas líneas, así como que después uno nota que están esas líneas. Sí, no lo había visto tan claro, te lo voy a confesar inicialmente, pero mientras conversábamos fui mirando la imagen y claro, al final se ve cómo se va cerrando, mi sensación es esa, y estos claritos de luz que se generan entre medio de los árboles, también siento que ayudan a generar esas líneas para que vaya todo a este elemento central. Bien. ¿Qué más? ¿Algún apunte, alguna cosa más sobre esta imagen? ¿No? Perfecto. Vamos avanzando. Ah, déjame preguntar aquí una cosa técnica antes de avanzar. Sí, dime. Igual estas son súper complicadas técnicamente, en el sentido de la luz, el contraste que hay es muy grande, ¿no? Sí, ¿Tú ocupas filtros o ya lo resuelves después todo en el revelado? no, Filtros físicos, digo. ahí en Nahuelbuta nos dimos cuenta que los filtros, en el fondo hacia el sol, eran un problema, porque teníamos mucho más flares al colocar los filtros que al no usar los filtros, así que no. Y a mí me gustan especialmente los contraluces, como que me he dado cuenta, el contraluz me exige un poco más de trabajo de revelado, porque tengo Canon, y Canon tiene un rango dinámico que no es bueno en realidad, es como su debilidad. Entonces uno necesita el revelado para levantar las sombras después, para bajar las luces, para Ujú. que...
pero siempre quedo feliz con los resultados de los contraluces, es decir, algo pasa ahí que me conmueven especialmente y como yo busco justamente generar las emociones, porque quiero compartir las emociones que yo sentí cuando estaba ahí, entonces me interesa como regalar esas emociones a otras personas también, porque siento que Vale. la naturaleza tiene esa capacidad de hacernos bien a todos. Oye, sobre eso que ya lo has mencionado varias veces, yo soy un fanático seguidor de José Benito Ruiz. Dentro de las cosas que dice es que él tiene un modo cabeza y un modo corazón. Hay veces en que hay cosas que son tan emocionantes que tú te desbordan y Sí, que no tienes la capacidad después, tratas de hacer una foto, pero después llegas a la casa y ves que la foto no responde a lo que estabas viendo porque te fuiste por las emociones, pero no tomaste decisiones racionales. Entonces él dice, apago la emoción y pienso racionalmente, ok, técnicamente tengo que poner un filtro, no tengo que poner un filtro, hago una larga exposición, no hago una larga exposición, qué diafragma ocupo, que son decisiones que uno va tomando en el camino para que el resultado visual sea importante, o sea, sea llamativo, atractivo. ¿Cómo, cómo vas tratando tú este proceso? O sea, ¿cómo te emocionas y cómo tratas después eso de llevarlo a una imagen? ¿Cómo esa emoción que tú que estás sintiendo acá tratas de traducirla en una imagen? em, bueno, yo siento que a mí me ayuda la emoción, es decir, como que me ayuda mucho más a captar la imagen, se me hace más fácil y me da un poco susto. Tengo muchas imágenes que son más cabeza, pero que no me emocionan igual al verlas, que pueden tener muchos méritos de cabeza, ¿no es cierto? Muchos Ujú. méritos en cuanto a líneas, en cuanto a cómo dirijo la mirada por el encuadre, pero, pero en realidad el tema emocional yo creo que es lo más importante para mí al final. Vale, perfecto. Entonces, en tu caso podríamos decir que no es una limitante, entre comillas, esta emoción, al contrario, es como un llamado a acción, que te hace Yo despertar siento y... lo que nos ayuda es la práctica. Cuanto más práctica tenemos, es más fácil combinar la parte racional con la parte emocional y que no, porque en el fondo lo que tenemos que evitar es las emociones como el susto de que no lo vayamos a lograr Ujú. captar, ¿no es cierto? Porque ahí es cuando nos desconectamos en el fondo del alma, que es lo que nos permite crear mejor. Eh, y tenemos que preocuparnos también de mantenernos conectados con el lugar, eso también es muy importante. Tratar de no abstraerse de alguna manera, es como una reverencia que le hacemos a este paisaje, es como un agradecimiento por lo que nos está brindando. Pero la práctica es fundamental en realidad. No es como andar en bicicleta esto hay que estar practicando todo el Ujú. tiempo para no perder la habilidad. Y justamente en las decisiones, José Benito Ruiz tiene un talento increíble para visualizar las imágenes, para verlas antes de tomarlas, ¿no es cierto? Él eh, tiene tanta práctica que sabe exactamente lo que le conviene hacer en todas partes, es decir, es muy rápido para decidir. Sí, sí, vale, buen apunte entonces. Practicar, salir, levantarse temprano varias veces y seguramente en el camino, me imagino que a ti también te pasó porque nos comentabas un poco que te demoraste un par de años en mostrar tu imagen y sentirte como orgulloso de ella. O sea, vamos a echar a perder mucha imagen en el camino y hay que aceptar que es parte del aprendizaje, ¿no? Sí, sí, el camino es lógico y es fascinante, lógico y fascinante que siempre estamos aprendiendo en fotografía. Eso es un camino constante de mejorar y de ver cómo podemos hacer algo mejor que lo que hacíamos antes y eso es bueno, no tiene nada malo. Perfecto. Sí, lo menciono porque siento hoy día a veces que, que, que duele mucho perder una imagen y quizás no estamos tan dispuestos, sobre todo para la gente que está recién partiendo. Y yo creo que Cuando parte uno es más lo que ansioso, sí. termina, y yo creo que todos nosotros, y esto sí creo que lo hablé con Adriana Sanz, que es una fotógrafa argentina, eh, que lo que mostramos nosotros es una décima parte de todas las fotos que hacemos realmente. O sea, hay un montón de fracasos detrás para mostrar estas imágenes, creo yo.
pero de una tarjeta de memoria, no sé, de 400, 500 fotos que se van a hacer 6, 10 que vamos a tener, que son como nuestras regalones, y el resto por si nos sirven para algo. Si No yo, sé si te pasa. a mí me pasa que como yo hago clases, entonces yo siento que cada foto que yo tomo me sirve para las clases, porque estoy aprendiendo cosas que me van a servir para enseñar. Entonces me encanta, muchas veces tengo una escena que puede no tener nada interesante y me encanta tratar de enaltecer esa escena, tratar de hacerlo mejor con esa escena porque ahí hay un aprendizaje que me puede servir para transmitirlo. Así que al final veo cada imagen como una oportunidad de aprender algo nuevo. Sí, mira, yo voy avanzando mientras y qué importante lo que mencionas. Eh, yo también me he pasado lo mismo. Tengo muchas imágenes. Hoy día borro menos, mucho menos que antes, justamente Sí, porque digo, ok, esta imagen no es publicable, pero me sirve sí, para un artículo o para una clase, para explicar esto. Esto no hay que hacerlo. Usted no lo haga también. o algo así. Y dando un par de imágenes que dije, oh, me acordé de estas imágenes, me sirven muy, muy bien para ejemplificar este error puntual, y las había borrado y ya no había forma, Oh, sí. entonces de ahí aprendí, sí, dije, ahí aprendí, dije, bueno, en realidad voy a ser un poquito más condescendiente conmigo mismo y voy a ir guardando algunas imágenes que me pueden servir justamente para este tema, ¿no? Bueno, este es el lago Maihue. El lago Maihue es el lago donde yo paso los veranos con mis hijas. Y, y esta imagen tiene un significado especial para mí, porque la que viene adelante en kayak es una de mis hijas. Ya, Y bueno, escribí un poema para esta imagen. Y lo que me llamaba la atención, yo iba caminando por la playa y me llamaba mucho la atención una tonalidad amarilla que no había notado y que ese día estaba muy, muy intensa. Y molestaba tanto, es decir, era tan intensa la luz que veía todo como a contraluz. vale, Entonces, justamente sentí que tenía que buscar la cámara y aprovechar de captar ese momento, digamos. vale. Aquí, bueno, tenemos un recorte cuadrado, ¿cierto? Ah, De- sí, y- eso se me olvidó decir, que la imagen original era horizontal, por si acaso. vale, perfecto. Estos recortes son, a veces llegas en el computador y dices, mira, me sobra, o ya tenías claro, no, esta voy a hacerla, pero voy a recortar inmediatamente cuando llegue al computador. ¿Cómo es ese proceso? ¿O vas tomando decisiones ahí cuando la ves en pantalla, no? En este caso, sentí que, es decir, lo que me gustaba en el lugar eran los planos, es decir, me gustaban los planos de los cerros atrás. Sentí que lo que tenía a la derecha no aportaba a la imagen, lo que tenía a la Ujú. izquierda tampoco, y que realmente era mejor el formato cuadrado. Además, para Instagram igual hoy en día tenemos que pensar mucho en dónde vamos a mostrar las imágenes, entonces hay muchas imágenes cuadradas o verticales, porque yo antes fotografiaba solamente en horizontal casi siempre, porque Ya, hacía calendario. Entonces hoy en día, como publico en Facebook e Instagram, tengo que estar siempre pensando también en hacer las tomas verticales para tenerlas en caso de que quiera desarrollarlas después. vale, Así que vale, buen punto ese. A ver, tú lo marcaste, nuevamente creo que dijiste todo, pero lo voy dibujando, o sea, esta este degradé que es muy sutil, pero se alcanza a ver entre los cerros que no se ve una sola cosa negra, sino que se ve como una separación de tres planos. Siento que es súper interesante. El, bueno, el color está precioso, y también el color que se repite acá arriba, que es lo mismo. Y aquí volvemos a añadir un elemento que nos da escala, ¿cierto? O sea, pensando sí, en los flamencos que teníamos en la primera imagen, que nos ayuda un poquito a dimensionar
de qué tamaño es todo esto. Y en este caso también añadimos un segundo elemento que está allá, que es más o menos una repetición de esto, si lo vemos en términos de elementos compositivos. Y siento que también le suma bastante porque lo que va sumando es como la sensación de profundidad, ¿no? Ah, ya, sí. Porque tenemos un elemento, este como más chiquitito, está más al fondo, entonces siento que la imagen es mucho más profunda y no se ve tan plana. Y al menos a mí, finalmente, lo que me gusta mucho es que este llamado de luz está muy bien controlado porque es muy interesante, pero si lo poníamos muy cerca del borde, podía ser un punto como de distracción. Y al estar este como cierre que tiene la imagen, mira, me quedó muy, muy confuso todo, ¿verdad? Al terminar ese cierre como la imagen ahí, como que te deja todo dentro del encuadre y no te saca ese llamado de luz bien potente, no te llega a distraer demasiado. Y bueno, sigo hablando mucho yo, cuéntame tú cómo ves la imagen. No, me encanta el análisis que haces, muy entretenido. No, justamente esos cerros son bosque nativo, entonces como que te sentí que esto de que estuvieran más oscuros agregaba como esto, ¿no es cierto?, de que es como todo un mundo por descubrir. Eh, Me gustaba más verlo así también. Vale, vale, buen punto. Sí, 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 yo conocí este lago de pasada hace, no sé, 2 años, 3 años atrás. Llegué, tuvimos un ratito y nos fuimos nomás, ¿no? Pero se veía un lugar muy bonito y creo que la primera imagen que vi de este lago tiene que haber sido en un calendario de... ah, se me fue el nombre, falleció hace Seba, Seba, poco. Norberto Siga, Seba, sí. Norberto Siga. Sí, 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 sí. Sí. Y también era una foto contra luz con un árbol, creo, y con unos tonos amarillos muy bonitos. Me hizo acordar, me hizo como una reminiscencia esta imagen. Qué lindo. Y bueno, Andel, ¿alguna cosilla más sobre esta imagen? ¿O ¿No? vamos? Estamos. Acá. Ok, nos fuimos a la noche. Ya. Bueno, me gusta mucho la cordillera y me encantan las estrellas también. Y cuando estoy en la cordillera, em, voy a esquiar con mis hijas justamente todos los años. Trato de ir, no siempre se da, pero siempre al final de la tarde llego puntual al refugio y dejo el equipo y agarro mi equipo fotográfico y me voy sola a recorrer los alrededores cuando Ujú. la gente ya no está esquiando y todo se apaga, aparece el silencio, ¿no es cierto? Que tanto me gusta. Y ya tengo como algunos lugares regalones donde llego sola, caminando por la nieve, me hundo harto ahí con el equipo fotográfico hasta que llego porque obviamente no está la nieve pisada ni nada. Y normalmente estoy ahí y me quedo horas fotografiando hacia el Valle de Santiago. em, y porque me encanta ver cómo cambia el color, cómo cambia el paisaje, y me gusta ir todos los días, sí, trato de ir todas las tardes. Y en este día estuve como 3 horas fácilmente eh, mirando cómo cambiaba la luz del ocaso y después cómo cada vez la contaminación lumínica de la ciudad cambiaba el paisaje también. Y estaba tan concentrada en mirar hacia el poniente que en un momento pensé en mirar lo que estaba pasando al otro lado, me doy vuelta y veo esta escena. Y ahí rápidamente, digamos, preparé todo para tomar esta vista hacia el otro lado. Y bueno, porque justo coincidía la Vía Láctea, coincidía bastante bien con la cima del Cerro Colorado, Ujú. y los barrenieves estaban preparando las canchas y justo los barrenieves estaban iluminando hacia donde yo estaba también. Vale, perfecto. Estas luces son de los Son barrenieves. de los barrenieves, sí. Vale. Y estos son, son los centros de esquí, me imagino.
toda esta Sí, iluminación de ahí. eso es el Colorado, sí. Vale, perfecto. Me te iba a preguntar algo, pero parece que me lo respondiste. Pero te lo voy a preguntar de todas maneras. ¿Tú eres de imágenes planificadas o de imágenes que voy y voy a ver lo que encuentro? Me Yo gusta, pensé que esta imagen era planificada porque dije, oye, justo la Vía Láctea en esa punta, la fue a esperar ahí, pero ya vi que no. no, ¿Cómo es tu proceso? yo sé que en principio podemos tener resultados más espectaculares si planificamos, pero hay algo en mí que se resiste al tema de la planificación, porque siento que me puede dormir la parte creativa. Es decir, no sé por qué lo tengo tan Ujú. marcado. Y me encanta el factor sorpresa, me encanta llegar al lugar y y tratar de hacerlo mejor con lo que yo encuentro. Entonces, este día fue casualidad que justo miré al otro lado. Y no, en realidad no soy muy de planificar. En las fotos que te traje, igual hay una imagen que tiene planificación, Ya, pero en general no planifico. vale, perfecto. Y aquí solo no me voy a alargar mucho más porque creo que he hablado demasiado en este capítulo. Pero son en el fondo son estas diagonales, que es como este camino que te ayuda a subir allá, después vas a la punta y de la punta se proyecta la Vía Láctea. Entonces el recorrido visual es como muy agradable, muy llamativo y siento que también le van aportando en segundo plano todos estos llamaditos de luz. Uno podría decir, oye, qué lata, que me molesta esto, pero también siento que le dan un toque especial. Yo en un principio, por ejemplo, pensé que estos rayos de luz podían ser alguna luna incipiente que se asomaba por ahí y que da sus toques de luz, pero ya sabemos que es artificial. Bueno, Ander, ¿hacen muchas fotos nocturnas, Ander? Sí, es un vicio para mí. Sí. Desde el principio me encantan. Me gusta el factor sorpresa de no saber qué va a aparecer en la pantalla cuando estamos ahí. Y, y también el tema del silencio que te decía que me encanta. Eh, y es como un lindo desafío en realidad, la fotografía nocturna. Sí, bueno, y la tecnología hoy en día creo que facilita cada vez más las cosas para que hagamos fotos nocturnas, ¿no? Sí, cada vez se mejoran varios temas ahí, sí. Ok, cuéntanos un poco de esta imagen. Bueno, aquí también tengo una conexión profunda. Esto es en Maihue también, ¿ya? Y este árbol crece en una pradera donde siempre hay ganado, y los árboles en las praderas, es difícil sobrevivir para estos árboles, porque el ganado los va desgastando, Ujú. va pisoteando las raíces, y para mí los árboles son muy importantes. Tengo una conexión profunda con los árboles, y, y esto fue un día de invierno, cuando estaba todo escarchado, había 8 grados bajo cero, y salí antes del amanecer. Y muchas veces hay neblinas, entonces el amanecer viene a contraluz y empieza a iluminar, por eso se iluminó todo el pasto escarchado Ujú. también. Y bueno, había un cerro atrás, entonces por eso la oscuridad, porque el cerro obviamente no le llegaba la luz del amanecer. Correcto. Y tiene un significado muy importante para mí este árbol, porque eh, fui el año pasado, después de haber hecho esta imagen tiene varios años ya tiene por lo menos 6 años, Ujú. es una de esas imágenes que tú descartas, es decir, que tú no revelas, y algún día vuelves a mirar las fotos para atrás y te das cuenta que sí te encanta, y ahí haces el revelado, digamos. Y me gustó mucho, eh, es- me di cuenta cuando fui de nuevo que no es un árbol, sino que son dos árboles que crecen juntos, ¿Ah, sí? y un árbol está muerto, pero sostiene al otro árbol. Es decir, el otro árbol se mantiene de pie gracias al árbol muerto que lo sostiene. Mira. Entonces eso para mí también tiene un significado especial.
Así que le he seguido tomando muchas fotografías a esta dupla de árboles y ahora están casi, casi muertos los dos. Es decir, ya quedan Ya, las últimas hojas en el último. vale. Mira, ahora que lo mencionas, y me parece verlo porque ahí tienes ramas como muertas que son muy parecidas a las que están acá atrás y están todas estas ramas como vivas que son distintas, pero si no lo mencionas, en realidad para mí es imposible distinguir que se trata de dos árboles. Ah, y el que tiene follaje caído, no sé si lo dije, es un maitén, que es un Vale, árbol no, nativo. perfecto. No lo había mencionado. A mí, quizá esta imagen me habla mucho de, antes de que me contaras un poco lo que estabas viendo, de la vida y la muerte, pero no por este árbol, porque como digo yo, este árbol lo vi con vida y no vi que había un doble árbol, sino que por el contraste con ese de allá en el fondo. Ah, mira. Porque aquí veo la muerte, aquí se ve el árbol seco y aquí se ve el árbol con vida. Entonces me produce un poco esa sensación, aparte este campo vacío, o sea, un árbol en medio de la nada, como que pareciera que lo que... Tiene dos lecturas para mí siempre esta cosa. O puede haber vida en lugares inhóspitos, o el futuro de este árbol va a ser el de allá en el fondo. O sea, va a estar destinado a morir. Y si esto ya son absolutamente locuras mías, pero si le añades un poco este suelo que yo no sabía lo que era, pero es blanco, se ve como inerte también, y ese cielo tormentoso, creo que se refuerza un poco esa sensación, o a mí por lo menos me refuerza la sensación de lo que estaba viendo. No sé si te suena lógico o ya me fui Sí, demasiado en mi... no, me encantó. Ahora, bueno, es invierno, es decir, también está el tema de los árboles caducos y los árboles que Ujú. no pierden la hoja, entonces puede ser simplemente que el otro árbol haya perdido la hoja por ser invierno, pero me encantó la interpretación que le diste, es decir, eso de que se va a convertir en lo otro, está genial. Vale, qué bueno entonces. No, así la gente no piensa que estoy hablando de tanta tontera. Y bueno, tú lo dijiste también, pero voy marcando un poco de que la luz en el fondo está viniendo de este lateral, entonces por eso se produce esta sombra y entonces el fondo queda oscuro porque todavía la luz no está llegando a esa posición. Entonces eso también le da un toquecito porque no hay elementos distractores, son dos elementos y tú te concentras en eso porque no hay nada más que te pueda distraer en el encuadre. Y eso, ¿algún apunte más, Andel? ¿No? No, está bien. Ok, Bueno, aquí vale. está la imagen con planificación. Bueno, esto fue, hemos tenido en el último tiempo nos han hablado harto de las superlunas y todo, Ujú. y esto fue justamente un día que la superluna iba, desde un punto determinado, iba a salir justo encima del Monte Aconcagua. Entonces un amigo nos mandó a un grupo WhatsApp, Pedro de Riviers, nos mandó un Ya. WhatsApp y nos dijo, chicos, hoy día la luna sale justo eh, sobre la Concagua, en un punto tal, ¿quién se anima? Así que yo me ofrecí de inmediato y, y fue sumamente emocionante porque el trayecto fue muy difícil, porque nos tocó un accidente en unos túneles que estaban en el camino y Ujú. quedamos pegados y mirábamos la hora desesperados porque sabíamos que no íbamos a alcanzar a llegar si tardaba mucho. Y al final llegamos al punto desde el que queríamos fotografiar, nos bajamos del auto, montamos los trípodes, colocamos la cámara y apareció la luna. Es decir, fue justo el momento exacto. Y bueno, fue muy lindo poder presenciarlo porque justo ese día, esto al día siguiente ya no resultaba, porque justo ese día coincidía con la puesta de sol y el sol era el que iluminaba la parte alta de la Concagua. Entonces seguimos fotografiando, pero las fotos posteriores, el Aconcagua ya no está iluminado y ya no se advierte prácticamente. Así Vale. que eso. Sí, un buen punto ese. Yo
Alguna foto de cordillera por ahí tengo hace poco de las últimas salidas que alcancé a hacer antes de este confinamiento, que justamente coincidía que la luna alcanzaba a salir justo antes de que el último rayo de sol llegara y alumbrara la cordillera. Entonces son momentos muy, muy cortos, muy específicos, pero que creo que siempre vale la pena eh, aprovechar. ¿Y con qué lente estás haciendo esto? Esto es con el 100-400 y es una sola toma. Vale, Es una sola toma y sin bracketing, nada. claro. Sí, eso de la sola toma, y déjame apuntarlo quizás para la gente, es que, claro, generalmente lo que uno ve en el paisaje es la luna, pero la luna sin detalle, cuando hablamos de fotografía. Eh, y seguramente lo que hubiera pasado si llegan un poquito más tarde o si esto se da el día anterior, el día siguiente, como decías tú, como el Aconcagua está oscuro, uno necesita darle un poquito más de luz para que el Aconcagua quede un poco más iluminado, pero al darle más luz al Aconcagua, la luna también recibe más luz y por ende va a quedar como un manchón blanco y no detalle. Entonces ahí lo que se recurre normalmente es una doble exposición, o sea, primero una foto de la Aconcagua y después de la luna. Pero en este caso, como estaba bien planificado, en una sola toma fue suficiente. Sí, ¿Sí? también No, puede no sé si... ser. Sí, algunas personas también hacen dos tomas para la nitidez. En el fondo hacen una enfocando una parte y otra enfocando la luna. Y en este caso hice un solo foco, es decir, es una sola toma. Perfecto. Y por suerte dio para que quedara bastante enfocado todos los planos. Esto me imagino yo que alcanzaste a hacer 2 o 3 fotos y sería, ¿no? Porque la luna con un 400 se mueve a una velocidad increíble en el encuadre. Bueno, el tiempo fue un cienavo, el tiempo que usé, y en realidad pasó más que nada lo que te decía, porque la luna en realidad no salió justo detrás, salió como por el costado. Y Vale. aquí fue el momento en que estaba prácticamente encima. Y la toma siguiente ya se apagaba mucho el Aconcagua. Ujú. Perfecto. Bueno, Ah, y será... también era horizontal y la convertía cuadrada también. Perfecto. Le recorté por los costados, digamos. Vale. Yo no poco decir de esta imagen. Bueno, la vi hace un tiempo, la encuentro preciosa y eh, tiene muchos valores. Primero, esta coincidencia de luces que mencionabas tú. Segundo, la luna no es luna blanca, sino que esta luna amarilla, entonces ese valor, ese color también le suma un toque especial, muy interesante. Y tercero para mí es que esos violetas de la montaña justo en el atardecer a mí me encantan, me fascinan. Entonces ese toquecito violeta le da pero todo, también toda la magia a la imagen. A mí me parece soñada. Ojalá algún día haga una cosa parecida. Es que venir. Voy a hacer Sí, una montaña de allá también. sí, yo bueno, en la Concagua para quien no, sobre todo quizás de que no son de este continente, es la cumbre más alta de América, entonces también tiene un simbolismo especial, una Sí. montaña muy bonita que tiene, de repente, depende de donde lo vea, tiene distintas perspectivas y que no puedo dejar de contar que yo tuve la posibilidad de subirlo en 2017. Oh, qué maravilla. Sí, pero también, ¿sabes que aprendí algo? Yo llevo hartos años haciendo montaña y fotografía. Y una de las cosas que aprendí es que si uno quiere tener fotos bonitas de la Concagua, del macizo, no tiene que ser subiéndolo, tiene que ser a donde estás tú alejado, porque cuando estás tan cerca no alcanzas a apreciar la magnitud. Tiene otras cosas, tienes el paisaje, tiene otro tipo de paisaje, pero en el fondo en mi foto de la Concagua prácticamente no aparece, porque nunca lo ves tan, salvo alguna posición cuando estás recién partiendo la expedición. No lo aprecias como se ve aquí con la foto completa. Así que eso, aprovecho de dar el dato, ese es un apunte interesante. Porque hay una frase por ahí que dice, eh, si tus fotos no son lo suficientemente buenas porque no estás lo suficientemente cerca. Sí, sí. Que puede tener doble interpretación. Algunos dicen que la interpretación emocional, o sea, no estás cerca emocionalmente, y otro es Ujú. la interpretación física. No acércate más para que la foto tenga más impacto. Y en este caso, si lo llevamos al punto físico, claro, mientras más te alejes de la montaña, más impacto tiene la imagen, creo yo.
por lo menos de lo que es el macizo o la forma del cerro. Sigo hablando mucho. No. Córtame, Andel, por favor. No. Ok. Eso. ¿Algún apunte más acá, Andel? ¿No? Bien. Bueno, Cuéntanos acá. esto es en el Chaltén. Esta imagen es del año pasado, que el año pasado iba a viajar sola al Chaltén y justo, bueno, había tomado igual una habitación doble y justo el día antes supe que se podía llegar también desde Chile y le pregunté a la mayor de mis hijas si quería acompañarme, y ella desde Chile, digamos, porque yo volé por Buenos Aires. Y este viaje lo hicimos juntas y los primeros 2 días caminamos en cada uno de los 2 días 20 kilómetros. Entonces mi hija al tercer día me dijo, mamá, yo ahora voy a quedarme descansando, anda tú nomás. Y bueno, porque igual me costaba levantarla durante la noche para ella en el fondo lo que más logré fue a las 5 de la mañana con ella. Entonces aproveché el último día, que era la última oportunidad, y que se suponía que iba a estar nublado, completamente nublado al amanecer, pero yo decidí arriesgarme igual porque era mi última oportunidad. Y partí a las 3 de la mañana caminando sola desde el Chaltén. Y a medida que iba avanzando, en la noche, digamos, iba haciendo algunas tomas nocturnas, y siempre miraba hacia atrás cómo venían las nubes atrás, y se empezaba a cubrir cada vez más hacia atrás, y yo seguía, y en algún momento perdí la ruta, perdí el sendero, porque de noche es más difícil encontrar el sendero. Perdí el sendero y no volví a encontrar el sendero, y miraba en Maps.me, que uno usa Maps.me para ver qué tan lejos está el sendero, y en algún momento logré encontrar una huella delgada que terminó llevándome al sendero, pero llegué al punto donde yo más o menos quería llegar, pero estaba al otro lado del río. Ok. Entonces miré hacia atrás y vi que venía el amanecer, y me di cuenta que no alcanzaba a bajar por el río hasta un puente que había más abajo para poder estar en este lugar donde yo quería estar al amanecer. Así que decidí arriesgarme. Por suerte andaba con unas botas Muck, que son unas botas bien altas, que la única razón por la que me las puse era porque tenía los pies lastimados de los 20 kilómetros de los 2 días anteriores, y bueno, me subí las botas y agarré los bastones y decidí cruzar el río, que tenía harta corriente igual, y iba siempre tratando de buscar, era como un trayecto de rocas a troncos hasta lograr pasar al otro lado, y lo logré mojándome poco. Así que logré llegar a este punto, y aquí de nuevo decidí avanzar por el río porque quería estar dentro del río para tomar la imagen. Y gracias a esas botas podía estar ahí. Y justo se dio esto. Esto todavía es una nocturna en realidad, porque los parámetros igual son 30 segundos de disparo, y también hizo 1000, es decir, todavía estaba bastante oscuro. Por eso que se ven algunas estrellas también. Correcto. Pero justo a esta hora, lo poco que quedaba, digamos, el sol alcanzaba todavía a iluminar con la primera luz estas nubes. Gracias a los 30 segundos las nubes igual alcanzaron a desplazarse bastante. Y bueno, justo cuando se iba a empezar a pintar el Fitzroy, que el Fitzroy se ve ahí atrás, el monte Fitzroy, que es precioso, justo ahí se cerró por completo, pero en el fondo alcancé a hacer las fotos del amanecer que yo soñaba hacer. Vale, buenísimo. De aquí quiero destacar eso que un poco también lo he dicho en capítulos anteriores, pero una de las primeras motivaciones que me llevó a
a generar este tipo de proyectos, de programas, que no se ve todo lo que hay detrás de una imagen. O sea, nosotros vemos la imagen bonita y punto, pero imagínate caminar, o sea, levantarse a las 3 de la mañana después de 2 días o 3 días caminando previamente muchos kilómetros, cruzar el río a las 4 o 5 de la mañana en situaciones que me imagino que tiene que estar muy helada el agua allá y Sí, está corriendo un terrible. riesgo. Estaba todo congelado, de hecho, estaba todo escarchado. Temperaturas cercanas de los 0 grados. Claro, entonces corriendo un riesgo porque aparte un refalón y tú terminas en el agua y tu equipo también. Sí, Y seguramente el amanecer en mi experiencia de montaña, es en los peores momentos de, de la mañana porque el frío que baja es terrible hasta que el sol viene. sí, Entonces, quedarse con la ropa mojada hasta esa hora también es una complejidad. ¿Y todo para qué? Para hacer una foto. Entonces, esta foto no es una cosa que uno llegó, mira qué bonito, voy a hacer la foto y salió y listo, sino que es bonito conocer también todo el esfuerzo que hay detrás y estos regalos que a veces nos da la naturaleza, pero que a veces no. A veces te levantas a las 3 de la mañana y llegas a ese lugar, tiene todo listo y se cerró el cielo, no hay color, no hay nubes, no hay nada y vuelves a tu casa sin la foto, ¿cierto? sí, sí. Bueno, por suerte a mí ya me pasa que lo que más disfruto es la experiencia, es decir, como que no me desespero. Para mí eso de caminar sola por ahí durante toda la noche, sintiendo el bosque, sintiendo aves, las aves, igual uno siente rapaces nocturnas, ese silencio ya es un regalo de por sí. Así que por suerte ya no me desespero tanto si no resulta la toma. Además que me pasa como un poco lo que tú decías recién de los regalos. De verdad yo siento que cuando vamos con buena intención a la naturaleza, y en el fondo a lo que vamos es a mostrar esta naturaleza que nosotros no queremos que sea deteriorada por el hombre, ¿no Ujú, es cierto? correcto. Si yo de verdad siento que es como si la naturaleza se mostrara en todo su esplendor para darnos como un regalo en retribución por querer retratarla, digamos, para los demás. Sí, sí, yo creo que puedo compartir eso, la verdad es que, y creo que si los que han visto capítulos anteriores también lo van a ir viendo. Hay muchas historias de personas que hicieron un esfuerzo, me acuerdo Rodrigo Viveros, por ahí algunos, que hicieron un esfuerzo y fueron, pese a que todas las condiciones meteorológicas eran las peores posibles. O sea, no había ni una posibilidad de que, no me acuerdo qué montaña era la de Rodrigo, si el Fitzroy o una parecida, pero estaba tapada completa y imposible que se abriera. Pero va igual y tiene de repente 2 minutos, se despeja, se abre, te regala una luz preciosa y después se vuelve a cerrar, pero con eso ya tienes la foto y tienes ese regalo, porque tuviste la persistencia de esperarlo y confiar en que se iba a dar, ¿no? Sí, sí. Y yo encuentro que lo que más nos cuesta es lo que más no, es decir, terminamos conectando mucho más emocionalmente también. Sí, absolutamente. Y bueno, hay que estar a las 4, 5, no, a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, no sé, parado en medio del río, porque una cosa es cruzar el río y otra cosa es quedarse en la mitad del río haciendo la foto además, o sea, entonces Sí, es bueno valió la pena. visibilizar. Ah, Valió la pena, lo disfruté. genial. Vale, como he hablado mucho, no me voy a detener mucho yo compositivamente en esto. Sí, la luz, los violetas, ya lo dije recién, me encantan los violetas de la montaña y aquí están perfectamente reflejados. Y ahí está la última imagen. Sí, parece. Sí, sí. Yo pensé que seguía alguna más. Bueno, vamos a ir volviendo un poquito aquí, Andel. Y antes de darte las gracias y la despedida, quiero regalarte unos minutitos de libre disposición para que promociones lo que quieras, para que vean tus redes sociales, para que pases aviso en los talleres, lo que tú quieras, pues disponer de ello. Ah, eso se siente extraño. Bueno, no, más que nada, en el fondo, si quieren ver mi trabajo, pueden buscarme en Instagram o en Facebook. En Facebook es Handel Paulman M, si el M es mi segundo apellido. Y, y bueno, iba a empezar a hacer salidas
con un amigo que es médico, pero él está justamente ahora trabajando de lleno, ¿no es cierto? Y por ahora estoy solamente haciendo clases online, pero estoy feliz haciendo clases online porque llegan alumnos de muchas partes distintas de Chile y también del mundo, y eso ha sido un regalo en mi cuarentena, es decir, porque veo personas en la pantalla y valoro muchísimo la oportunidad de seguir enseñando y de conocer a estas personas y ver un poco sus miradas, ¿no es cierto?, cómo ven, porque de alguna manera nos une lo mismo, nos compartimos este amor por la naturaleza y por la fotografía, por la observación, ¿no es cierto? Esto de maravillarnos con el mundo que nos rodea, de encontrar la belleza, es un regalo poder dedicar nuestro tiempo a algo así. Y eso Vale. nomás, y de verdad te agradezco muchísimo la oportunidad. Ha sido muy agradable, y yo personalmente ayer estuve disfrutando, había mirado antes algunos de los capítulos, pero realmente es muy lindo ver el trabajo de los otros fotógrafos y escuchar un poco también sobre lo que ellos cuentan de su experiencia, de lo que los mueve y todo. Así que muchas gracias por tu iniciativa. Bueno, gracias a ti, Andel, por compartirnos tu historia y tu fotografía. Repito y recuerdo a la gente que dejamos en la descripción del capítulo después todos los links a tus redes sociales para que puedan visitar tu trabajo o te puedan contactar en caso de algún taller. Los talleres los anuncian en tu web y en tus redes sociales, ¿cierto? Sí, en Instagram y en Facebook. Vale. Entonces, ahí pueden contactar a Andel si le quieren hacer alguna consulta. Y bueno, eso. Muchas gracias por contarnos tu experiencia, por compartir este espacio y espero que haya sido grato pasar este rato aquí conversando. Sí, de todas maneras. Un abrazo grande y muchas gracias. Vale, un abrazo a ti, Andel, y a la gente les recuerdo que seguimos entonces con este tercer ciclo que tiene bastante cuerda, así que 8 de la tarde Chile, todos los días, por lo menos por 2 semanas vamos a estar acá compartiendo con ustedes nuevas historias y nuevas fotografías. Y el último datito es que ya si llegamos a los 1000 suscritos en el canal de YouTube, vamos a preparar una sorpresa especial, así que ayúdenos compartiendo, suscribiéndose y ayudándonos a difundir un poco este trabajo. Así que abrazo a todos y saludos, Andel, a Santiago. Nos vemos pronto. Chao. Chao, chao.